Muy bien, me decía entonces que en este poder, ¿podrían desactivar por favor sus audios? A ver. Listo. En este primer poder, que es el poder de las dos, de la única realidad, hay una única realidad en la que yo podré manifestar de manera abundante y es en la realidad interna. En la realidad externa, digamos que hay posibilidades de materializar y es opcional. Pero en la realidad interna es imprescindible, es la única forma en que la abundancia se verá manifestada o reflejada, en que aquel espejo que yo proyecto va a ser de manera plena y abundante. Anoten esta fórmula, por favor. Más, con el signo más conciencia, con C, igual menos acción, sobre manifestación. Esto quiere decir que a mayor grado de conciencia, a mayor grado de búsqueda interna, no sé si han leído ustedes, hay un apartado bíblico que dice, busca primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Esto se refiere a que cuando el reino de los cielos no es que yo busco un reino afuera, un Dios separado o algo que está afuera de mí, sino el reino de los cielos está en mí. Cuando esa búsqueda se hace constante y se hace una práctica y un hábito, ese mayor estado de conciencia va a generar un menor estado de acción. Cada vez el esfuerzo será menor en la medida en que mi búsqueda hacia adentro sea mayor. Y vamos a ver al final, en el poder de los milagros, cómo los milagros cada vez se van a ir manifestando con mayor frecuencia, con mayor constancia y cercanía, en la medida en la que yo voy encontrando adentro de mí todo aquello que hay que trabajar, sanar, trascender, abandonar, soltar. Entonces, todo esto se va a venir por añadidura cuando yo aumento mi estado de conciencia. Les decía ahorita, todo está originado, todo ya existe, no hay nada que no exista, todo es existencia, todo ya está en esa nube, en ese drive, en ese estado sutil o en ese estado espiritual, para que yo a través de la expresión creativa, como esa expresión que tuvimos para llegar a esta masterclass, con un intercambio energético, pueda lograr densificarlo y bajarlo. Lo traigo al mundo de la materia y de las cosas. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Entonces, aquí vamos a saber desde dónde vamos a estar mirando las cosas. Hay una forma en que yo puedo percibir el mundo y hay una forma en la que lo puedo leer y es a través de la mente. ¿Y qué me dice la mente acerca del mundo? Juicios, juicios y más juicios. Decía Lala el otro día, los prejuicios. Estamos todo el tiempo analizando todo desde los juicios. Un curso de milagros, cuando nos da su primera lección, que es maravillosa, nos dice, observa un objeto y sácalo de todos esos juicios. Hablaba con Mafe el otro día y le explicaba, por ejemplo, tengo una copa de trago en mi mano de cerveza y la estoy bebiendo y la observo. Y resulta que esa copa de trago no solamente es ese recipiente de vidrio con un líquido al interior, sino tiene una cantidad de juicios a su alrededor que hace que yo perciba la vida de determinada forma. ¿Qué es esa copa para mí? Es mi papá que fue borracho, que maltrató a mi mamá, que nos abandonó. Esa copa para mí es carencia, es ruina, o sea, pónganse ustedes a pensar todos los objetos, situaciones, personas que están frente a nosotros, cada uno está contaminado de una cantidad de juicios y de una cantidad de creencias que están dadas alrededor de esto que me limitan en mi propia percepción. El dinero. Cuando ustedes observen un billete que no tengo acá en este momento, un billete, obsérvenlo. Y aparte de ver ese papel impreso que nos sirve para comprar cosas, observen todo lo que está alrededor de ese objeto.
¿Qué creencias? El dinero hace malas a las personas. Las hace avaras. ¿Qué creencias conocen ustedes acerca del dinero? ¿Creen que les suena ahí allí adentro acerca de él? Cuéntenme. Que está sucio, que hay que lavarse las manos. Que es sucio, que hay que lavarse. Y a los chiquitos siempre les decimos, lávate las manos, que el dinero es sucio. ¿Qué más? El dinero es un mal necesario. El dinero es un mal necesario, imagínate. ¿Qué más? El dinero no crece en los árboles. El dinero no crece en los árboles, entonces ahí está, sacrificio, sacrificio, lucha, lucha, ¿qué más? Otro que aquí en Perú mucho hubo una propaganda que decía, el dinero no cae del cielo. El dinero no cae del cielo, hay que ir a buscarlo con el sudor de la frente. ¿Qué más? Algo que siempre me ha resonado en mí, el tema del dinero, es el verlo como mal distribuido, el ver a alguien que tenga tanto y otro que no tenga nada, es lo que siempre me ha hecho ruido en mi cabeza. El verlo como una injusticia social, ¿no? Como que tú ves hacia Claro. afuera y en lugar de pensar, bueno, esta persona que está manifestando todo este dinero por alguna razón lo está haciendo, veamos por qué sucede en él y no en mí. Venga a ver que hay que trabajar aquí para verlo de esa manera. No, yo lo que hago es juzgar afuera lo que debería trabajar adentro. Entonces todo el tiempo percibimos el mundo desde lo que sabemos y no desde lo que somos. Cuando yo empiezo a comprender el dinero, por ejemplo, desde lo que soy, comprendo que el dinero está en abundancia para mí porque yo soy la fuente infinita. No habría de faltar en ningún momento si yo comprendo esta realidad. Mi realidad interna es que soy la fuente infinita de manifestación. Y somos como ese millonario que sufre de amnesia en algún momento, tiene su accidente y queda con amnesia, y pasa por ese banco donde tiene depositados todos sus millones y millones y millones, pero como él no recuerda que tiene su dinero allí porque sufre de pérdida de memoria, lo que hace es que siente que está muy mal, que está en la ruina, que es un hombre desdichado porque no recuerda nada. Y nosotros somos ellos, somos él, perdón, somos esa persona, más que esa persona, la persona es el disfraz que tenemos, somos ese ser que se creyó este personaje que vino a vivir de la carencia o en la carencia. Entonces siempre comparto mi experiencia de infancia en la que viví muchísima carencia. Y el hecho solamente de tener el plato de comida, que para mí es algo y para mis hijos en este momento es muy natural, ese hecho simplemente de tener la comida en la mesa ya era un hecho de lucha, de muchísimo esfuerzo diario mental. Era, ¿qué va a haber mañana? ¿Qué voy a hacer mañana para poder proveer a mi familia? ¿Qué vamos a tener sobre la mesa? Tal era el estado de carencia que algo tan natural, ustedes ven por ejemplo los pajaritos o los animalitos, ellos están por ahí y saben que el alimento está porque ellos reconocen su esencia es abundante. Pero para nosotros como familia, hasta hace muy poco, tuve esa mentalidad en la que era maquinaria de lucha y esfuerzo, lucha y esfuerzo. Y si no lucho y no me esfuerzo, no merezco tener ni siquiera mi alimento. ¿Hasta dónde la carencia te lleva a manifestar una vida de pobreza? Para que resalten allí, debo percibir la vida desde lo que soy y no desde lo que sé. Y este yo soy lo vamos a ver más adelante en otro de los poderes. Hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que cierren sus ojos en este momento. Van a tomar 3 respiraciones profundas.
Profundo, respiran. Y van a conectarse con una de sus situaciones actuales que no les proporciona paz interior. Una situación que les genera preocupación, que les genera depresión, que les genera ansiedad, que les está haciendo ruido constante como rumiante en su mente. Solamente eso, no puede Conecten con esa situación. puede ser plata. ¿No? Y la van a empezar a observar y quiero que se relacionen con la situación, no que la observen desde afuera, entren en ella y relaciónense con ella. Si es la carencia, si es una ruptura, si es un tema económico, sentimental, emocional, de salud, relaciónense con esa situación. Y por primera vez, obsérvenla sin queja. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué otra vez? No sé qué es lo que está pasando conmigo. Esto se repite constantemente, sin queja, sin victimismo, solo relaciónense con esa situación. Y conecten desde eso que son con ella, con la situación, no desde lo que saben, sino desde lo que son. Y permítanse tener la conexión con el mensaje que ella trae y comprendan el para qué. El para qué está esa situación actual. ¿Para qué la están viviendo? Y es una respuesta que ustedes tienen allí. ¿Para qué está esa deuda? ¿Para qué está esa ruptura? ¿Para qué está esa relación que sienten ustedes como tóxica? ¿Para qué está esa situación que les está haciendo vivir fuera de su eje, fuera de su equilibrio emocional, mental, espiritual? Ahí está la respuesta. Y solo cuando nosotros conectamos con este trabajo diario, con cada una de las situaciones y circunstancias que vivimos, solo desde allí nosotros podemos empezar a ver la solución. Ninguna solución se va a encontrar en la mente que creó el problema. Solo en la comprensión del aprendizaje que me trae cada situación de vida está el trascenderlo. Y es allí cuando pasamos y cambiamos de lección. Listo, respiren 3 veces y abran de nuevo sus ojos. Y este es un ejercicio que nos ayuda a comprender desde afuera. Hay un autor que se llama Edward de Bono, que escribió Pensamiento Paralelo, que nos enseña a eso, a salirnos del problema para observarlo y a relacionarnos con él para comprender cuál es el aprendizaje, para qué está ahí. Pero que viene automático frente a una situación de reto. Queja, 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 miedo, victimismo. Toda esta realidad interna en nosotros se va a hacer manifiesta y se va a hacer visible en la forma en que nosotros la estemos percibiendo. Acá hablamos entonces de un orden explicado y de un orden implicado. El orden explicado es el orden que yo genero a través de esta percepción que materializa las situaciones. Cuando yo tengo el miedo cuando tengo una herida abierta de infancia
porque sufrí abandono por parte de padre o de madre. Y tuve ciertas experiencias de vida que yo no he sanado y que no he observado para sanar, esta experiencia se va a repetir una y otra vez. Y ese miedo al abandono va a hacer que yo atraiga el abandono. El universo no es excluyente. El universo siempre será incluyente. Y todo eso que yo digo, no quiero repetir, no quiero más de esto, el universo lo va a traer. Porque para él no existe el no. Nosotros somos seres de creación. Somos co-creadores. Cada cosa que yo manifiesto afuera es algo que estoy atrayendo, incluso desde esas heridas, incluso de todo aquello que no es sanado. Todo es manifestación y proyección. Y es imposible no ser manifestadores porque nuestra esencia es una esencia creadora. Ahora, revisemos qué es lo que estamos creando. ¿Qué es aquello que estamos materializando? El orden implicado es precisamente lo que ya está implícito, es aquello que yo tengo dentro de mis creencias que está generando ese orden explicado que está hacia afuera. 3 propuestas para cambiar mi realidad externa y mi realidad interna. La primera es generar nuevas creencias y paradigmas. Entonces, permitámonos siempre este tipo de espacios que me resuena, que me gusta, que quiero como por curiosidad, permitámonos este tipo de espacios. Y démonos cuenta cómo la conciencia nos ha ido llevando a tener la información a disposición constante. Tú buscas en YouTube y tienes toda la información que quieras. Gratuita. Comunidades, personas compartiendo, material, por todas partes. La conciencia está permitiendo que haya un despertar colectivo y nosotros podemos acceder a ello. ¿Cómo cambio mis creencias? Accediendo a nueva información. Pero información de noticias o información de todo eso con lo que nos venimos llenando constantemente, no. Información que me lleve a mi despertar. Voy a generar nuevos paradigmas. Debo permitirme leer, debo permitirme escudriñar, buscar, aprender constantemente. Eso cambia mi realidad interna. Es un hábito que debo generar. La segunda propuesta es mirar el mundo sin ver el mundo. ¿Cómo es? Pues verlo sin los juicios. ¿Cómo lo hago siempre? Tengo la situación, tengo la persona, la que está frente a mí. Primera reacción, pues la primera reacción, empezando que si hay una reacción, ya está el ego implícito, ¿no? Siempre que hay reacción está el ego. Lo primero que sucede en mi emoción, juicio, reacción, lo observo. Me salgo de ese entorno, me salgo de este juicio. Uy, este tipo sí es un guache, este tipo es una tarbana, este tipo no sé qué. Me salgo de ese juicio y observo desde afuera. Lo veo sin verlo desde mis prejuicios, y observo por qué o para qué está ahí y qué de mí está reflejándome. Claro, esto es un hábito que vamos construyendo con mucha conciencia, porque poco a poco nosotros, el ego nos jala todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo terminamos a veces en 3 horas de juicio, 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 y en algún momento reaccionamos, ay, ¿verdad que yo soy un ser de luz? No hay que juzgar. Es un hábito de permanencia. Veo el mundo fuera del mundo, sin mis propias creencias y juicios. Me echaron de mi trabajo. ¿Sí ves que yo soy muy de malas? Es que eso solo me pasa a mí. Es que seguramente son mis antepasados. Es que seguramente... No, observo. Pierdo mi trabajo. ¿Qué oportunidades caen? ¿Para qué? Y te aseguro que nada de lo que te suceda en la vida cuando eres consciente va a ser por causarte algún tipo de mal, o para que estés mal, o para que no vivas en plenitud. Todo lo que nos sucede siempre será para nuestro más alto bien.
Cuando dejamos de juzgarlo como bueno o malo, lo vamos a comprender. Y lo otro es, tenemos que cambiar ya mismo el concepto de quiénes somos. Es hora de quitarnos el disfraz y el personaje construido. ¿Quiénes somos? Yo recuerdo que cuando yo empecé en toda esta búsqueda, yo decía, ay, voy a compartir esto. Uy, no, pero si comparto esto van a pensar que yo ya me volví hippie, que ya soy esotérica, que me volví marihuanera. ¿Qué pensará mi familia si les cuento esto que estoy aprendiendo? No van a estar de acuerdo porque ahí están los psicólogos y no, ellos van a decir que no, que esto no tiene validez. Yo ya tenía una construcción de un personaje que era la vieja chistosa, la vieja loca, la vieja grosera que sigue siendo, que si empezaba a mostrar ese cambio y esa transformación, se iban a reír, entonces tenía miedo de mostrarlo. Era tanta mi identificación con un personaje inexistente que tenía miedo de empezar a compartir incluso mi propia transformación. ¿Qué personaje tienen ustedes allí construido? O ese personaje de la niña buena, que a todo dice que sí, o el niño bueno, que tiene ese cordón todavía ligado con papá o con mamá y que tiene que decirle sí o no a mamá, y que si mamá es religiosa o lo que sea, yo prefiero más bien le llevo la corriente y no me desligo del personaje que ella construyó y que yo tengo construido a partir de sus propias creencias, ya ni siquiera de las mías, sino de otros. Trasciendo aquello que creo en mí. Poder 2. Segundo código es el poder de la conciencia. Y de aquí, como les decía ahora, tenemos dos conciencias. La primera conciencia es la conciencia con C. Mafe me preguntaba esto el otro día para compartirlo en redes. La conciencia con C es esa conciencia que está en dualidad. Esta conciencia está en conexión con mi yo inferior y con mi yo superior. Está ahí como en el medio. A veces escucha la voz del yo superior, pero casi siempre está como muy en contacto más bien con esa voz del ego. Esa es la conciencia. La conciencia con SC es ese estado de mi yo superior, mi conexión con la divinidad, con Dios, con el universo, como ustedes le quieran decir. Cada vez que lo ponemos en palabras, pues estamos deconstruyendo el conocimiento y la verdad, ¿no? Si yo les digo a ustedes Dios, alrededor de esa palabra hay un constructo de siglos y siglos con cantidad de conceptos. Si les digo universo, si les digo divinidad, ustedes simplemente comprendan que es su esencia y que es su estado natural y real, es su verdad. Esa es la conciencia. Que es nuestra verdad, ¿no? Todos somos uno. Ese saludo que yo hago siempre en mis redes y que siempre me preguntan, que es en la Cage, que es el saludo maya, es yo soy tú y tú eres yo. Somos uno, porque estamos en la misma mente, hacemos parte de esa misma molécula que es Dios o la divinidad. Cuando yo reconozco esa conciencia, estoy en mayor posibilidad de manifestación. ¿Qué debo hacer para esto? Hacerme a un lado. Debo hacerme a un lado. Entonces, si han visto ese meme que dice, listo, universo, suelto todo y dejo todo en tus manos, voy a fluir, y está el chiquito por allá detrás mirando a ver si el universo sí lo está haciendo. Acá debo completamente hacerme a un lado. Cuando yo digo hacerme a un lado, es esto que yo construí como mi ego, como mi persona, para permitir que mi ser superior, que mi divinidad y que esa conciencia trabaje. Práctica, práctica, práctica. ¿Cuál es mi conversación mental? ¿Cuál es mi conversación interna? ¿Cuál es mi subvocalización constante? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo estoy vibrando? Yo no manifiesto lo que quiero o deseo, yo manifiesto lo que soy. Entonces yo puedo aquí hablar muy bonito, puedo saber mucho, puedo leer, puedo compartir, puedo decir, puedo decretar, puedo escribir.
pero lo que voy a manifestar finalmente es lo que soy. Es la vibración que estoy construyendo a través de mi energía. ¿Por qué creen ustedes que a veces están bajo nuestro nivel de materialización o de manifestación? ¿Por las José, creencias? bienvenida. Por las creencias, sí. ¿Qué más? Por la familia, el entorno, ¿no? Por la familia, por el entorno, porque esa misma familia o ese entorno es una generación de un sistema, ¿no? De creencias. ¿Por qué más? Y porque evidentemente no ponemos más en práctica la conciencia sin ese. Exacto. Exacto, lo aprendido. Estamos más con el ego que con la divinidad. Exacto. Claro, esa es una identificación que nosotros tendríamos que tener muchísima práctica constante para soltarla, pero no es algo imposible, o sea, nosotros nacimos para eso. ¿Ustedes quieren saber cuál es su misión de vida? Nacieron para conectar con su divinidad. No hay Es nada como, más que hacer. Un segundito, desactivo acá audios. Que nos interrumpe Yo no nací para hacer, yo nací para ser. Cuando yo reconozco esa divinidad en mí, entonces estoy cumpliendo con mi gran propósito trascendente. No nací ni para estudiar, ni para tener hijos, ni para hacer familia, ni para... Sí, esto hace parte del personaje que construí y está muy bien. Pero yo nací para descubrir y para ir hacia mi interior, a reconocer que soy un ser infinito, a reconocer que soy un ser abundante y que estoy totalmente conectado y soy parte de eso que llamo Dios, que llamo divinidad, universo. Entonces, ¿cuál es esa gran diferencia y qué es ese limitante en la manifestación? Una es que estoy manifestando por mí mismo, en lugar de hacerlo desde mí. Por mí es desde la creencia. ¿Qué tengo que hacer para obtener dinero? Pues trabajar, pero no trabajar por poquito, no, duro. Y si tiene hijos, peor. Como cuando yo tengo 3 hijos y siempre me molestaban, ¿no? En mi familia le va a tocar trabajar durito, ¿no? Claro, hizo familia, entonces peor, el sacrificio viene peor porque ahora sí le tocó trabajar por su merced y por 3 más. Está acá, en la creencia. El dinero es sucio. No, yo no acepto. Yo recuerdo muy bien que a veces me negaba ayudas o me negaba que alguien de pronto me ofreciera dinero. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Sentía que el aceptarlo de pronto estaba aceptando algo que para mí, dentro de mi mentalidad carente, que yo le llamaba mi mentalidad libre, era no debo aceptar dinero o debo vivir apenas con lo necesario. Y muchos en la espiritualidad entienden y comprenden que, por ejemplo, nos pasa, ¿no? En las comunidades, que cuando les decimos que el curso o que determinada sesión tiene un valor, las personas se molestan incluso por el hecho de que yo cobre por un curso. Porque creen que el dinero es sucio y no tiene relación con la espiritualidad. ¿Qué voy a manifestar desde ahí? Limitancia, voy a manifestar carencia, pobreza. En cualquier momento se va a volver a cortar esto. Me disculpan si tengo que volvérselos a enviar por el grupo. Cuando yo trabajo por mí, estoy supeditado a recursos limitados. Cuando yo trabajo desde mí, estoy trabajando desde una fuente infinita de posibilidades y abundancia. Y trabajar desde mí es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan más o menos cómo serían los estados de conciencia en la manifestación. Pensemos en que quiero conseguir unas fresas. Entonces, para conseguir esas fresas tengo 5 posibilidades en estados de conciencia.
La primera es que las voy a conseguir por mí mismo. ¿Sí? Si quiero fresas, voy y las compro. Me antojé de unas fresas, tengo que ir a conseguirlas. Primer estado de conciencia. Segundo estado de conciencia, quiero unas fresas, le voy a pedir a alguien que me las dé, que me las traiga. Mi tercer estado de conciencia, voy a manifestarlo, voy a decretarlo. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces dicen, ay, quisiera un helado, o quisiera ir a tal lugar, y preciso llega la persona, llega el momento, hay una sincronicidad que hace que ese deseo sea manifestado? Ese es un tercer estado de conciencia que va un poco más arriba de los dos primeros. Y nosotros tenemos esa posibilidad de creación. Y yo sé que todos lo hemos visto en alguna forma, lo hemos podido experimentar. Hay un cuarto estado de conciencia que es un poquito más, que esperemos que allí estemos todos en algún momento, y es simplemente formulo el deseo, lo tengo y lo veo manifestado al instante. También me ha sucedido. Y sé que también les puede haber sucedido, pero eso debería ser lo que suceda constantemente. Un hombre como Jesús, con su alto nivel de vibración, decía simplemente, abre tus ojos a un ciego, y el ciego los podía abrir. Pero era por su estado constante de trabajo interior, de conciencia. Vamos a seguir trabajando por lo que queremos, luchando, sacrificándonos, botando la gota gorda, o vamos a empezar a manifestar desde lo que somos. Vamos para el poder número 3, que es el que nos hablaba, no recuerdo quién era, Olga, el poder del decreto. Nuestro tercer código. Se llama el decreto. Todos los seres humanos poseemos rasgos diferenciales del resto de la existencia. Uno es la imaginación y otro es la palabra. En la mente está la imaginación y la palabra, en el aula está el decreto. Pero nos han enseñado acerca de los decretos, o de las, ¿cómo más le dicen a esto? Decretos, afirmaciones, afirmaciones, hay otra forma de hacerlo también. Nos han enseñado qué es lo que yo hablo en público o expreso. ¿Qué es para ustedes un decreto? ¿Qué creen ustedes que sea un decreto? Algo que yo algo que espero con certeza. Algo que esperas con certeza. ¿Qué más? Lo que ¿Algo pienso, que quieres con seguridad? Lo que, ¿qué? Perdóname, Araceli. Como algo que quieres con seguridad, ¿no? Que estás como muy segura de lo que quieres. Algo que quieres con seguridad. Sí. Y algo así también es lo que siento yo, lo que pedís, lo que deseas. Exacto. Entonces, aquí hay algo que sucede, y es que el decreto, si es eso que yo pido, que deseo y lo conformo en, creo que soy un ser abundante, o bueno, tenemos diferentes formas de decretar. Pero lo que está tomando el universo en el decreto, más allá de la palabra, es la subvocalización o mi conversación interna. ¿Sí? Yo puedo, siempre me acuerdo de un ritual que hacíamos en esos estados de carencia que les contaba ahorita en familia, y había una mujer en esa época que no todos la deben haber escuchado porque es un poco de mi época, que se llamaba Hilda Strauss, creo, y ella hablaba acerca como de rituales con cristales y demás, y nosotros éramos muy incrédulos de todo este tipo de cosas, pero en algún momento, a comienzo de año, que era una época muy fuerte para mi familia porque nosotros trabajábamos vendiendo artesanías, y esas artesanías a comienzo de año, pues ¿quién quería comprar? Nadie, era enero y febrero, era una época muy difícil económicamente, y alguien le recomendó a mis papás hacer ahí un ritual con unos cristales que se enterraban, incluso nos tocó conseguir oro,
y se enterraban en una matica y se hacían unos mantras y no sé qué, pero pues era muy chistoso porque nosotros no creíamos absolutamente nada de eso, simplemente lo estábamos haciendo pensando que el hecho mismo de poner afuera en una simbología o en una ritualización iba a hacer que el dinero llegara en abundancia. Y pues jamás funcionó Hilda Strauss. No funcionó por el hecho de que simplemente lo estábamos haciendo afuera, pero adentro a mí me causaba risa todos sus mantras y todo, yo no entendía nada. Y lo que tocaba hacer días después de nuestros entierros y nuestros rituales era sacar ese oro e ir a venderlo porque finalmente el ritual no funcionaba, o los cristales y bueno, todo lo que habíamos puesto ahí, la platica o lo que fuera, sáquela porque con eso se va a ir a comprar el almuerzo. Y pongo este ejemplo porque a veces sentimos o ponemos el poder en cosas externas y creemos que ese tipo de ritualización funciona solo por el hecho de que tiene algún poder. Y resulta que el poder finalmente está en nosotros. Y ese poder está sobre todo en esa conversación interna, en lo que yo me estoy diciendo constantemente. Yo puedo decir en este momento, yo soy un ser abundante y por dentro tengo mi creencia de carencia. Yo atraigo el amor y por dentro no creo en los hombres, no creo en las mujeres, siento que todos traicionan, siento que todos son infieles. Yo voy a tener un trabajo que va a ser un trabajo abundante y por dentro no me creo merecedor o merecedora porque tengo creencias de desmerecimiento. Entonces no es lo que yo estoy diciendo, sino lo que estoy vibrando. ¿Cuál es mi conversación interna? Y es ahí a donde nosotros nos tenemos que enfocar. ¿Qué es eso que te dices cada mañana cuando despiertas? ¿Cuál es la persona con la que ustedes más hablan diariamente? Bueno, cada mañana yo, por ejemplo, practico la gratitud. Agradezco por todo, por despertar, por ver un nuevo día. Agradezco por la familia que tengo, por la cama que me cobijó, por todo lo que me rodea. Y sabes que desde que empiezo a hacer estas cosas, Sí. la vida se me va transformando de repente de acuerdo a la fe que yo le ponga, pero básicamente para mí el amor y la gratitud son los que transforman al ser humano. Sí, tienes la razón y ese es uno de nuestros poderes, el agradecimiento. Me encanta, porque además es una gran forma de empezar el día. ¿Cuál es la persona con la que ustedes más hablan diariamente? ¿Lala? También conmigo, con el universo, con mi universo, con mi agradecimiento, con la presencia, con el estar aquí y ahora. Exacto. Pero te iba a decir les iba a decir que entonces este poder del decreto es como el deseo intencionado conscientemente. Ese decreto de lo que queremos, pero realmente intencionado desde acá. No, no una frase suelta de algo que quisiéramos tener, sino un deseo de corazón, un deseo intencionado, que sabemos que si se va a materializar es porque lo estamos manifestando de verdad. Así es, Lala. Es un deseo, primero que está intencionado y segundo que se produce en la